Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Este episodio de hoy, wow, marzo es el mes de la mujer. Este podcast lo escuchan muchísimas mujeres emprendedoras y líderes de América Latina, así que este capítulo es especialmente dedicado a todos ustedes y por supuesto también a los hombres que siempre apoyan y destacan el liderazgo de las mujeres. Y yo tengo el gusto de tener hoy a una emprendedora a la que conocí hace ya creo que más de 10 años. Cuando ella era muy chiquita, yo era jurado en una aceleradora de emprendimiento y ella llegó con una idea que a todo el mundo le parecía absolutamente descabellada. Y resulta que 10 años después construyó una red maravillosa de mujeres y ha demostrado que el liderazgo va mucho más allá de los sueños, va de las acciones que hacemos cada día y de la capacidad que tenemos de levantarnos, reinventarnos y de siempre mantenernos en nuestro centro a pesar de todo lo que pasa alrededor. Hoy está conmigo Nadia Sánchez, fundadora de She Is. Bienvenida, Nadia querida. Hola Gaby, linda, muchísimas gracias por esta invitación tan espectacular y ya tanto tiempo. Tú sí que me has visto todo el crecimiento desde cero. Y ha sido un súper placer. Cuéntanos un poquito a todos cómo ha sido esa evolución de She's, qué es She's y por qué ella es. Ahorita cumplimos 10 años de haber fundado la organización, pero hace más o menos 12, 11 años que yo estaba viviendo en Washington, D.C. y decidí crear un proyecto de impacto social para el BID, para el Banco Interamericano de Desarrollo en ese entonces. Y ahí creo She Is. ¿Y por qué elegí la palabra She Is? Porque yo quería que ella es tuviera el mensaje para todas las mujeres. Ella es madre, hija, ingeniera, doctora, ama de casa, o sea, como que pudiéramos representarnos en quién es ella. Ella es mucho más allá de lo que siempre estamos hablando de las mujeres o de los estereotipos y creé un proyecto social para beneficiar a niñas y mujeres en educación STEM y en emprendimiento. No me lo gané, fue como ese primer rechazo en nuestro ámbito de carrera y profesional, pero creo que fue el trampolín para devolverme a Colombia y hacer lo que yo quería hacer. Sabía que había encontrado mi propósito, entonces fundé la organización con 4 ideas importantes. Uno era que más niñas pudieran acceder a esa educación que típicamente está liderada, dominada por hombres, como es la de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero también que las mujeres víctimas del conflicto, y recuerdo muy bien que en ese entonces estaban en pleno proceso de paz en Colombia, 2015-2016, y me cuestionaba un montón de por qué las mujeres no estaban al frente de las negociaciones de paz o en esas mesas iniciales de negociación, si eran las más afectadas con los niños. Y ahí empecé a trabajar con estas mujeres en todo el territorio nacional para darles herramientas de crear sus proyectos de emprendimiento o de conectarse a esas cadenas de valor y empezar también a sanar a través del emprendimiento, de la paz en sus comunidades. Entonces empecé trabajando en todo el Magdalena, Magdalena Medio, y la fundación fue cada vez tomando voz, entonces ya era en el Putumayo, ya era en Cundinamarca, de ahí nace el segundo proyecto que es el foro, que pues tú nos has acompañado. Entonces la fundación fue evolucionando a tener esas líneas de acción que pudiera siempre trabajar por la equidad de género, mujeres y niñas. Entonces teníamos el programa de Ellas Esmeralda y lo llamé Esmeralda porque mi mamá se llama Esmeralda y ella me enseñó con su ejemplo que donde había una máquina de coser no había hambre. Y para mí eso retumbaba los oídos porque quería decir que si una mujer tiene herramientas, las puede convertir también en amparar a su familia. Y eso lo veíamos mucho en la ruralidad. La mujer era la berraca que salía a trabajar y obviamente no en la generalidad, pero sí éramos las que y comprobado que las mujeres que generaban ingresos podían multiplicarlos y velar por su familia. Entonces, asimismo, los hijos podían ir al colegio, podían tener alimentación. Entonces, eso, digamos, me retumbó y fue ese el nacimiento de Ellas Esmeralda, de dar herramientas precisamente como yo lo vi con mi mamá para que ellas pudieran, pues, emprender. Teníamos Gaviotas de Paz, que es otra de las líneas de acción y es cómo hacer
para que todo lo que hacemos en innovación, en emprendimiento con mujeres y niñas, esas mismas mujeres y niñas se conviertan en esos agentes de paz en sus territorios. Cómo construir paz a través de los emprendimientos, a través de los diálogos, a través de esos proyectos. Y después el programa de Ellas Astronauta, que fue el primer programa, es un hito histórico que tuvimos acá y que hoy nos llena de mucho orgullo, porque fuimos la primera organización en cerrar un convenio con el Space Center de la NASA y crear un proyecto de cero en español para niñas en extrema vulnerabilidad. Entonces, con Ellas Astronauta, al día de hoy, Gaby, cumplimos 12 misiones y llevamos 1.326 niñas beneficiadas que han ido a la NASA. Empezó en Colombia, se Wow. expandió a países y luego viene el foro, el She Is Global Forum, se convirtió en una plataforma que ni nosotros imaginábamos que fuera a tomar ese alcance y hoy en día pues vamos en la sexta edición donde unimos líderes de todo el mundo, nobles de paz, personas que creen en este proyecto, pero que llegan a un espacio de manera incluso libre a escuchar historias para sentirse reconocidas y por supuesto hacer relaciones de valor. Entonces el foro es un espacio para democratizar precisamente la información, la inspiración, el impacto, es gratuito. Yo creo que esa bandera la llevamos desde el inicio de decir, no debemos cobrar las entradas porque queremos que todas las mujeres, la que viene 3 horas en bus, la que vienen días viajando para llegar a este lugar de encuentro, pueda inspirarse y acceder pues de forma fácil a todos estos proyectos. Y eso es la fundación, llevamos ya 10 años, van 22,000 mujeres que se han beneficiado directamente. Hemos recorrido todo el país, tengo la dicha de decir que conozco todo el territorio para conocer pues precisamente esos retos del por qué nací y el para qué estoy aquí construyendo lo que es la fundación. Me encanta y a mí me consta que el foro es un espacio donde puedes conseguir cualquier tipo de mujeres de América Latina y un espacio de conversaciones riquísimas. Yo además tuve la oportunidad de ser mentora en uno de esos programas donde teníamos niñas de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, que se estaban preparando para ir a la NASA. Y una de las cosas que más me llamó la atención a mí de esos programas es que tú le apuntas a algo que en este podcast siempre hablamos, que es el capital psicológico del emprendedor. Uno de esos elementos del capital psicológico del emprendedor que tú siempre trabajas en tus programas es la autoconfianza, la autoeficacia. Estamos hablando de programas que ponen niñas y mujeres en roles que no son normalmente los roles que uno se imagina para una niña y una mujer. A ser astronautas, a ser científicas, a desarrollar emprendimientos científicos, a trabajar en negociaciones de paz. Y mucho de lo que ellas aprenden tiene que ver en cómo confiar en sí mismas, cómo tener esa capacidad de verse a sí misma en esos roles para entonces ser eficaces en ello. Y eso también tiene que ver mucho contigo como emprendedora. Yo quiero que tú me cuentes por qué trabajar la autoconfianza y la autoeficacia en todos los programas y cómo eso te ha ayudado a ti también como líder de este emprendimiento. Que en estos 10 años sabía que cuando llegaba a los territorios, lo que iba a ser diferente para esas niñas y esas mujeres era devolverles la confianza en creer en sí mismas, porque habían unos sesgos inconscientes de yo soy pobre, eso no es para mí, yo no puedo con eso. Y cuando yo les contaba mi historia, les dije, miren, yo he desafiado hasta los retos de la salud. Y si yo pude, todas podemos. Y hoy en día ver a una niña del Guaviare, del Bichada, la primera niña indígena en la frontera con Ecuador, y decir, si yo pude, todas pueden, es el mejor ejemplo para generar precisamente un proceso de autoconfianza con nuestras niñas. Y lo mismo pasa con las mujeres, sobre todo una población que históricamente ha sido tan afectada. Nosotras como mujeres nos ensimismamos y decimos no podemos, pero luego viene esa fuerza arrolladora de entender cuál es el propósito y volver a tomar confianza. Lo más retador que yo he vivido en la fundación ha sido efectivamente enfrentarme y dudar de mí, dudar completamente. Decía, efectivamente, yo no tengo nada más que hacer, apague y vámonos. Pero creo que fue la mejor enseñanza cuando tú estás muy, muy arriba en la cima, creciendo, 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 y pasa algo de pronto o una crisis que tú ni siquiera te imaginas, sale la verdadera fuerza del emprendedor o de la emprendedora. Y en ese caso, la fuerza más grande es volver a tomar confianza en ti, en lo que has construido y en tu propósito, porque a ti te pueden quitar todo, Gaby.
te pueden quitar los títulos, te pueden quitar todo, pero nadie te va a quitar el legado ni los resultados que has trabajado y mucho menos tu propósito, porque eso es inherente, eso es como tu ADN. Entonces, en esa autoconfianza empezamos a decir, bueno, pasamos a esto. Ser resilientes. Yo creo que la resiliencia es el común denominador para lograr la confianza, porque hay momentos que tú no te explicas y tienes que mantenerte fuerte y solo los que se mantienen fuerte, no fuerte en el sentido en que no levante la mano y pida ayuda, no, todo lo contrario, fuerte de pedir ayuda, de reconectarse, de literalmente si no puedes cambiar este panorama, vuelve a ti y toma confianza en tu propósito de vida. Y cómo hacer eficiente precisamente todo ese conocimiento. Yo le decía la vez pasada a unas personas que estoy dando mentoring, a unas niñas, les decía, miren, lo peor que puede pasar si no lo intentas, que el piso no vas a pasar, ¿cierto? Siempre les digo. Pero lo más importante es que cuando vuelvas a tu centro confíes en ti, en lo que has hecho, en lo que eres, que es lo único que no te van a quitar. Y ahí lo conviertes eso en un escalón más para avanzar más rápido. Hacer lo que podamos hacer con lo que tengamos en ese momento, con las herramientas que tengamos. Y eso también nos hace volvernos eficientes y tener confianza en que lo que tú ya sabes hacer lo puedes hacer de una mejor forma. ¿Cuál es la diferencia de una Nadia hoy a una Nadia de hace 10 años? Que ahorita yo puedo volver a empezar de cero las veces que quiera, pero hay una diferencia, es que ya tengo la experiencia, el aprendizaje, la fuerza y la confianza de poderlo volver a hacer. Y eso se construye solo cuando te entras en ti y dices, ¿para qué inicié? ¿Para qué nací? ¿Por qué construí esto? Y ese mismo mensaje es el que llevamos siempre a las niñas. Imagínate unas chiquitinas que por primera vez montaban en avión, salían de su comunidad, que tenían que andar en chalupa hasta 3 horas para llegar a sus colegios, colegios donde ni siquiera tenían tejas, Gaby. O sea, era impresionante, pero esas niñas con un talento y creían en ellas y cuando le das la confianza de salir no solo de su territorio, del país, de conocer y de visionar otra historia de vida, esa niña se convierte en un multiplicador de lo que hay, tú sí decías, de esa autoconfianza para más niñas que muchas veces nosotros fallamos por dudar y abandonar nuestro barco. Me fascina cómo narras esta historia, pero también sé que es una historia que ha sido profundamente retadora. O sea, cuando alguien lo cuenta así en un podcast como este, pareciera, bueno, tuvo un traspiés y fue resiliente y salió adelante, pero la realidad es que muchísimos emprendedores y sobre todo muchas emprendedoras mujeres tienen que enfrentar retos muy, muy grandes y volver a levantarse es súper complejo. La resiliencia es importantísima y es parte de nuestro capital psicológico, pero también a veces se convierte en una trampa, porque entonces uno aguanta, aguanta y aguanta y dice, bueno, yo puedo con todo, cosa que no es real. En tu caso, viviste una experiencia, no sé si nos las quieres compartir o no, que fue muy dura, muy pública, además, y donde tuviste la entereza de decirle a la gente, miren, esto está pasando, esto no es real, yo voy a auditar esta situación, yo les voy a demostrar que no, pero después de que eso pasó, no solamente fuiste transparente en todo el proceso, sino que además decidiste nunca bajar los brazos, nunca darte por vencida. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Qué puede hacer una persona que siente hoy que ya no tiene ese optimismo y esa conexión con el propósito porque pues le han dado tanto golpe que ya no sabe si puede seguir adelante? Pasito a pasito, ¿cómo puede alguien superar una situación de dificultad o algo que hace que esa cumbre en la que están se vayan para el fondo y tengan que volver a empezar de cero? Gaby, esa es una reflexión y obviamente hoy lo cuento desde un poco desde la compasión, pero un poco desde la compasión incluso hacia mí misma, porque creo que como emprendedores a veces nos olvidamos, tú dices eso muy claro y pensamos que podemos con todo, pero también ha sido un aprendizaje del ego, de la humildad, de entender que teníamos que transitar la oscuridad del alma para darnos cuenta y renacer. Y en mi caso, Gaby, en palabras más, palabras menos, yo me encontré en un momento de muchísimo crecimiento y la fundación. Y bueno, y lo que viene con eso, parte de lo que uno lleva con eso es que sea figura pública, que esté en todos los medios, que esté acá. Y eso también a la final se convierte en que la gente
tiene o cree que tiene el derecho de anularte públicamente cuando cometes algún error. Y yo creo que ha sido la experiencia más grande porque ha forjado en mí la autoconfianza, la resiliencia, y te puedo decir que conocí los sótanos del infierno, 3 pisos más abajo, los barrí, los dejé trapeados, me di por vencida, literalmente me aparté de la fundación porque parte de eso entendía, si yo quiero cuidar este legado, me aparto para que hagan todo bien, porque nadie puede borrar 10 años de resultados, nadie puede borrar, o sea, no estaban afectando a Nadia Sánchez, estaban afectando era a las 200 niñas que estaban esperando para estar en el proyecto de la NASA o a las 1.600 mujeres que teníamos en los centros de emprendimiento o a las otras 800 que estaban esperando Capital Semilla. Entonces, creo que cuando entendí ese propósito, por supuesto, transité todos los estados de ánimo y puedo decirte que a eso se le sumó que yo quedé embarazada. Entonces, era un sinfín de emociones, de entender que tu hijo más preciado, que era la fundación, dudabas de si teníamos que seguir, yo dudaba de mí, yo incluso dudaba de, ¿será que sí soy esa persona que están diciendo que soy? Pero algo me mantuvo y es, aquí estoy, asumo mis errores, listo. Y tengo la obligación que así como asumo los errores, y eso siempre se lo digo a los emprendedores, está bien errar, pero tenemos la obligación de encauzarnos, de subsanar, de sanar, de solucionar y de salir adelante si realmente es lo que tú confías. Y Gaby, yo pasé en lo que le temen todos los emprendedores, una crisis reputacional, todo el mundo le teme porque uno trabaja toda la vida para que su nombre sea intachable, pero más que su nombre, sus proyectos, su propósito. Y la fuerza me la dio mi hija. Y yo siempre digo, Guadalupe llegó a mi vida en el momento más terrible como familia, porque por supuesto que esto afecta al entorno, que todo el mundo esté difamando medios de comunicación, las empresas nos cerraban, todo. Y dije, bueno, no me preparé nunca para una crisis. Todo el mundo a veces te decían, bueno, ¿y por qué no hiciste esto? No, o sea, creo que uno no estaba preparado, pero la lección más grande de esto, Gaby, es hay que prepararnos siempre para una crisis. Nunca perder tu esencia y siempre ir de frente con la vida de si cometiste errores, los cometiste, pero tener en cuenta que no es ese perfil que están diciendo de ti, ni intencional, sino estás aprendiendo cómo lo resuelves. Entonces hoy tengo un equipo directivo completamente profesional, con experiencia, aprendí a no escatimar en contadores, en abogados, o sea, ¿qué te puedo decir de lecciones para el emprendedor? No escatimen, por favor, nunca en temas de contabilidad, de abogados, de asesores, porque yo creo que el éxito más grande es rodearse de personas mucho mejor y con mayor conocimiento que tú, porque no te las sabes todas, pero también abrazar a quienes se mantuvieron de pie en la crisis, porque hace 2 años podía hablarte de 300 personas, amigas, conocidas, y pasa esto y te das cuenta quiénes estaban al lado tuyo para saber qué les aportabas o no, y se desmarcan. Y lo entendí con compasión, dije, el mundo es así. Y eso también me hace ver cuando dicen que es que el camino del emprendedor, de la emprendedora, del empresario, de la empresaria es muy solitario, lo entendí acá en esta crisis, porque a la final no importa es de la cantidad de personas que te rodees, sino de la calidad de las personas que con lealtad siguen creyendo en ti. A mí alguien me decía, Gaby, en todo esto, porque, bueno, esto parecía como una temporada de Netflix y hoy miro y lo miro de frente, miro lo que pasó y dije, Dios mío, 360 días y noches llorando con incertidumbre, anulada completamente y aún así salí adelante e hice uno de los foros más grandes que hemos tenido en los últimos años y dije, mi comunidad me volvió la confianza del para qué nací, porque ellas se movilizaron de todo el país, de otros países, a decirme, estamos contigo porque una persona me dijo, yo conozco a la Nadia Sánchez como persona, no como la empresaria, la emprendedora, la presidenta, la guachu, 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 y eso vale más. Y creo que eso me quitó las vendas de, yo conozco a Gaby como Gaby que me vio desde cero, no a Gaby la exitosa. Y puede que haya tenido errores, pero aquí estoy para ti. Y creo que esa es la enseñanza más grande para el emprendedor, es la lealtad de quienes te rodean y que te ven como persona
y no como una marca. Y creo que eso también es muy valedero en entender tantas cosas. Yo hoy digo, puedo escribir un libro, pero yo sí te puedo decir que para llegar a hablar como hoy yo estoy hablando, fue un camino, fue un camino importante, ¿sí? De cuestionamientos, de dudas, de querer apagar la vida misma. Y cuando me entero, lo que te digo, que estoy embarazada, creo que esa fue la fuerza o lo que uno dice, la fuerza de berraca de mamá me sostiene porque no soy eso y porque voy adelante y tener que vivir ahí sí, como te digo, como muchas tusas, decimos tusas acá, de como muchas decepciones y traiciones de, Dios mío, esto lo venían armando con mucho tiempo, pero esta era mi mejor amiga, pero es que esta era mi mano derecha y ahí todo el tiempo creo que viví lo que muchas veces Dios dice, pues Dios dijo en la Biblia de tendrás que pasar 40 días por el desierto para ver la luz. Entonces yo literalmente transité esas sombras con un propósito de no perder mi esencia, de ser más humilde, de que castigamos el ego. Yo al final decía, bueno, me duele el ego de lo que era esa Nadia Sánchez y que te anulan y que te sacan, o te duele realmente que tu propósito se acabe. Y a la final luché por el propósito. Hoy tengo más experiencia, tengo cuerito de marrano, dicen por ahí. Eh, tengo, tengo mucho que contar para enseñar de lo que no se debe hacer, por supuesto. Y acá si no hubiera sido, vuelvo y te digo, por el sostén de las niñas, de las mujeres que me escribían, me mandaban cartas, del poco equipo que al final decidí que se quedara de mi familia, creo que no encontramos el camino y volver a recuperar la confianza. O sea, para mí hoy estar hablando contigo, de volver a salir a los escenarios, eso cuesta porque te han herido y tú te crees el cuento que de verdad eres todo lo que han dicho de ti y dices, no, creo que Dios te tiene para algo muy, muy grande y el aprendizaje más grande que yo tuve de esto es que nadie te va a rasgar ni la piel ni las vestiduras a no ser de que tú no estés brillando demasiado. Y cuando brilles demasiado, que no se te olvide que los pies tienen que estar en la tierra. Qué enseñanza tan importante. Yo me voy a quedar con dos cosas que dijiste y me encantaría que entráramos en un poquito en eso. Una es que hablaste de autocompasión. En muchas escuelas de liderazgo ven la autocompasión como una muestra de debilidad. Según la psicología, la autocompasión es una capacidad psicológica del alto rendimiento. Hay un psicólogo llamado K.D. Jeff que tiene más de 4.000 estudios sobre el tema y él dice que las personas capaces de pasar por estos momentos difíciles y desarrollar la autocompasión son también las personas que van a ser más capaces de aprender y crecer. Y todo eso, pues lo mencionabas en tu historia. A mí me gustaría, querida, que habláramos un poquito de superar esto. Tiene todas esas sombras y todos esos bemoles que viste, pero también te ha dejado unas lecciones importantísimas, tanto en lo profesional como lo que decías, no escatimen en contadores, no escatimen en asesores legales. Muchas veces los emprendedores, pues para tratar de llevar todos los recursos de las comunidades o para tratar de optimizar recursos, decimos, no, bueno, en vez de pagar una firma de contaduría o un revisor fiscal o unos auditores, vamos a tratar de solucionarlo con este contador, que él lo hace más barato. Las cosas se pueden complicar mucho. Yo quisiera que nos compartieras un poco de esas enseñanzas prácticas, pero también de esos aprendizajes que tú tuviste como emprendedora. ¿Qué significa eso de dominar el ego, por ejemplo? Cuando a los emprendedores nos han entrenado a todos para competir, para ser ególatras, para sobresalir, y por eso es que algunos los llaman hasta unicornios. ¿Cómo se siente hacerlo desde un lugar diferente? Gaby, yo siempre inicio algunas reuniones y les digo, bueno, levanten la mano quien no ha fallado por ego. Y todos se quedan con la manita abajo porque todos hemos fallado por ego. Y es parte de la esencia humana, porque tú lo acabas de decir, somos competitivas, nos gusta el reconocimiento, ir a 1000 por hora.
Pero cuando el ego se convierte en un porcentaje mayor a tu propósito, ahí es donde fallamos, porque olvidamos realmente la esencia del para qué nació la organización, para qué naciste tú, el poder de servir, ¿sí? Y no quiere decir que, dejemos el ego, no, yo no sufro del ego, pero el ego nos falla. Yo puede que en ese momento yo no vi cosas que tenía que haber visto, porque yo iba en automático, o sea, yo iba a 1000 por hora en una cima, aquí, allá, no descansaba, no tenía tiempo, era para acá, para allá, nadie me podía hablar, no, está bien lo que yo diga, el reconocimiento, y se me estaba olvidando ver, ¿cierto? Lo importante que era ver a las personas, a los proyectos, a esos detalles que tú acabas de decir, no escatimar. Entonces, cuando entras en un proceso y es muy, yo a veces digo, yo admiro a los políticos o a las actrices o todo, porque todo el tiempo están en el ojo del huracán, ¿cierto? ¿Y cómo haces para que el ego no les falle? Y es no perder esa esencia. Todos hemos fallado por ego, todos, todos, todos. Acá la lección más grande que me da es que el ego no puede ser mayor a tu propósito, nunca, Mm. nunca, porque ahí sí perdemos y desvirtuamos cualquier capacidad de servir o para la que naciste. Entonces, en esas lecciones de ese proceso, tú lo decías, a nosotros nos han enseñado a ser competitivos, y eso no hay que dejarlo, porque es que precisamente en la esencia humana siempre quieres hacer mejor las cosas. Tu mercado tiene que estar analizado de cómo está la competencia, qué podemos hacer de valor agregado a ellos. Y cuando hablo de competencia no quiere decir que compitamos entre las mujeres, no. Cuando hablo de competencia es en la generación de proyectos, de procesos, ¿cierto? Las fundaciones mismas que no deberían tener competencia, pero yo recuerdo que hace más de un año la presidenta de una fundación me contacta y me dice, mira, es que tú eres mi competencia y la verdad estás haciendo todo lo que yo hago y utilizas el color morado y no sé qué. Y yo quedé como, dije, no veamos la forma de la competencia en ese concepto, sino más bien veámosla en aquí cabemos todos. Entonces, aterricemos el ejemplo. Ahí yo creo que a ella le falló el ego y acá entendí que teníamos que encaminarla por el propósito. Mira, aquí cabemos todos, todos podemos hacer eventos. Efectivamente, revisemos qué estamos haciendo diferente igual o valor agregado, pero cada una tiene su historia de vida, que no te falle el ego y más bien dale fuerza a tu propósito. Y ahí entendí, digamos, como la respuesta con un ejemplo de lo que tú me dices de cómo lograr si nos han enseñado a ser competitivos. Claro que podemos ser competitivos. ¿Cuál es el valor agregado? Pero hay escenarios en que no es la competencia. Hay escenarios en donde cabemos todos y cuál lo hace mejor o cuál lo hace más amplio o cuál es el más alcance o que cada persona para cada cosa, siempre dicen que hay cliente para todo, dicen. Entonces es como ese proyecto de vida. Lecciones fundamentales, Gaby. Rodearse bien, trabajar el alma mucho más, la espiritualidad. Yo creo que hay energía, hay propósito, hay algo que los mueve, creas en lo que creas. Y yo creo que aferrarse a la fe infinita en que esto va a pasar y va a salir. Y al final yo decía, todo pasa. Quizá todavía no he pasado todo lo que me falte por desarrollar, pero todo pasa cuando te aferras a la fe infinita en que algo va a suceder, a alguien o algo en lo que creas. En mi caso, yo soy católica, oro, o sea, mi hija se llama Guadalupe por la Virgen de Guadalupe, pero creo que la lección más grande es entender que todo pasa. Guardar silencio también es una respuesta. Esa es Mm. la segunda lección más grande. Guardar Mm. silencio también es una respuesta cuando hay ataques, cuando el mundo está movilizado alrededor de tuyo. Tener empatía hacia quienes te hirieron, porque pude entender que no era de ellos o de la cantidad de personas que me cerraron las puertas. No, mira, estás vetada, no puedes venir. Yo decía, bueno, pues nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, como dicen los abogados. Pero pude tener empatía y dije, bueno, pues soy la de moda, no querrán verme. Entonces la lección más grande es mira a las personas con compasión, pero mírate a ti con compasión y no te des duro. Para yo hablar hoy así es porque me di duro todo mi embarazo, me culpaba, decía que todo, o sea, todo el tiempo pedía disculpas, perdón, 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 y estaba ensimismándome tanto en esa crisis que se me olvidó que la emprendedora
Sabía que tenía que pasar por ese desierto para salir y con mayor humildad decir, aquí estoy enfrentando lo que tenga que enfrentar, pero el propósito no se acaba. Y esa fue la lección más grande, mirar con empatía, mirar con compasión. Otra de las grandes enseñanzas, Gaby, que esto me deja. Wow, muchas, muchas lecciones, muy valiosas todas, pero una se me queda como resonando, que es el tema de la espiritualidad. Porque cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de dirigir una empresa, lanzar un emprendimiento, pues pensamos en todo lo demás. Pensamos en las variables profesionales, pensamos, incluso a veces podemos llegar a pensar en las variables psicológicas, obviamente pensamos en lo financiero, pero ¿cuál es la relación de eso con la espiritualidad? ¿Por qué para ti la espiritualidad fue una lección tan importante en este proceso? Gaby, porque cuando no me quedaba absolutamente nada, de lo único que me pude agarrar fue de Dios. Porque yo, como Nadia Sánchez, he visto los milagros de Él en mí. Cuando no hay absolutamente nada que hacer, está Él y sus oraciones. Yo perdí un riñón, yo me quedé con dos válvulas del corazón, yo no podía ser mamá y hoy tengo dos bebés. Y una de ellas llega en el momento de crisis más fuerte de mi vida. Imagínate cómo no le voy a dar un espacio a la espiritualidad si realmente lo que me ha sostenido ha sido la fe y de creer en algo o en alguien para que pase y dejárselo al universo. El universo es energía en movimiento y siempre pasa que cuando me desapego precisamente de lo banal, suelto, Dios aquí está, suelto, te lo dejo y me guía. Por eso yo decía, crean en quien crean, aférrense a algo que los haga llevar a que el alma hable, no a que las palabras griten. Y eso pasa solo cuando logras un espacio de conciencia, que es como otra de esas enseñanzas de la crisis, es que el liderazgo se vuelve más humano, un liderazgo más consciente, donde la espiritualidad, lo que tú dices, que lo financiero, la estrategia, la no sé qué, se vuelven de la mano, pero siempre la espiritualidad debe estar de primeras en el corazón y eso te da la esencia. Yo creo que le digo a mi papá todos los días muchas gracias porque desde el día cero que inició todo ese proceso de crisis reputacional que yo pasé, hicimos varias promesas en familia y mi papá iba todos los días a orar. No es como que el rezandero, no, a orar, dejar en sus manos. Y yo creo que cuando esa espiritualidad y esa energía se une, nada es más fuerte que la fuerza de Dios. Qué, qué bonito eso, qué bonito y bueno, independientemente de lo que crean, entender que podemos aferrarnos a algo más grande que nosotros y que podemos soltar es importantísimo. Cuando tú estabas pasando por todo este proceso, me acuerdo que yo te puse un mensaje y tú me contestaste, no me voy a autosabotear. Y eso me pareció muy valiente, porque pues cuando estamos en situaciones complejas, una de las cosas que más tendemos a hacer, especialmente los líderes y los emprendedores, es autosabotearnos, es a empezar a vivir con ese síndrome del impostor y a decir yo no puedo. Hemos hablado de eso en otros episodios de este podcast y a mí me gustaría saber cómo lo transitaste tú, qué herramientas usaste además de la espiritualidad y cómo lo ves ahorita. O sea, porque hay que ser muy valiente, hay que ser muy eficiente y también muy positivo para lograr empezar otra vez y regresar con más fuerza después de que vives una experiencia como la que tú viviste. No tengo, digamos, como la fórmula de dónde saqué tanta fuerza, pero sí puedo decirte que un día me levanté, ya estaba con Guadalupe de 6 meses y se me fue la vida, literal. Y luego despierto y estaba en cuidados intensivos. Y mi esposo me mira y me dice, esto no te puede acabar. Y yo me levanté y lo primero que dije es, tienes razón, a la gente se le olvidó que le estaban haciendo esto a Nadia Sánchez. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo misma empecé a creer en mi fuerza interior.
en que nadie no se derrumbaba, en que si tenía que asumir de frente mis errores lo estaba haciendo, en que nadie puede quitarme el propósito, en que yo sé para qué nací, en que voy a salir adelante y que ya no me iba a dar más duro porque literalmente la culpa, no puedo, todo se acabó, mi vida se acabó. No, no se acabó tu vida, era un pedazo de tu vida que tenía que transitar el desierto para salir. Y ese día entendí qué herramientas tenía que empezar a trabajar en mí y la primera era lo que llamamos coloquialmente deje de darse tanto palo, ¿sí? Porque a la final yo decía, yo me sentía criminal, yo, ¿será que? O sea, uno termina creyéndose lo que los medios y el entorno resuena. Y creo que esa vez, y lo recuerdo mucho y lo escribí, incluso hice una reflexión sobre eso, que el día que me levanté de UCI dije: "Oh, mi vida no puede depender de esto". Por supuesto, me dio durísimo porque uno no está acostumbrado a estos temas, porque realmente en las crisis tú te das cuenta quiénes son tus aliados realmente, quiénes se quedan, quiénes te atacan y quiénes desaparecen. Y, y la coherencia, y dije, bueno, si yo sé que tengo en mi corazón, en mi alma, yo sé lo que creé, la coherencia es que voy a seguir trabajando y enfrentando todo lo que se venga, como tenga que venir, que tengo que asimilar todos los errores, sí, pero tengo la obligación de corregirlos entonces, que no vuelve a hacer. Entonces, yo creo que entender qué herramientas me hicieron fue uno, analizar de nuevo lo que había pasado. Dos, darle un valor infinito a mi red de apoyo. Me estaba olvidando de mi familia, de mis hijos, y creo que me refugié en ellos, y hoy es como, no cambio por nada del mundo, y ni pongo en segundo plano mi familia, porque Mm. a la final lo único que te queda es la familia. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, todo el mundo me hablaba de que por qué manejaste la crisis así, y yo decía, no, a ver, nunca tuve herramientas. Entonces, lección aprendida, preparémonos siempre para una crisis, una estructura de un gobierno corporativo que aporte, no que ataque, que hagan, ¿sí me entiendes? Es como, bueno, herramientas que tengo, yo sé para qué nací, yo sé en qué soy buena, identifico claramente entonces los errores, con quién quiero trabajar y empezar a diversificar para que el proyecto o el propósito no se acabara. Y algo que me sirvió, Gaby, es que empecé a escribir todas las semanas cómo me sentía, qué había aprendido y qué quería hacer, hacia dónde Mm. iba. Y todas las semanas me sacaba lágrimas. Y decía, Dios mío, ¿cómo soporté esto? ¿Cómo perdoné a esta persona? Y a la final dije, no, 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 no estoy perdonando a la persona, estoy perdonando es por mí, porque yo no me quiero quedar con nada, yo quiero soltar y fluir. O sea, tú no Ay, perdonas a la otra persona porque, ven, cacheteame otra vez 2 veces, ¿no? Tú perdonas por ti, porque ujú. realmente tu espíritu necesita alimentarse bien. Y creo que eso me sirvió la oración y empezar una estructura de plan en escenario negativo. Y acá sí hablo muy emprendedora, ¿no? Dije, ok, bueno, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el estado del arte de la fundación? ¿Cuál es el estado del arte de Nadia? Perfecto. Camino A, B, C. ¿Dónde somos muy buenos? El gremio empresarial no lo es todo entonces para nosotros. ¿Para dónde nos vamos? Para este sector entonces de estas empresas. ¿Para dónde? ¿Qué nos mueve y qué legitima el propósito? Tu comunidad. Y me lo demostró el foro. Entonces, lo que hice fue coger mi escenario como estaba en ese entonces y empezar a crear estrategias propias. Yo ya estaba cansada de que llegara un montón de gente, ven, yo te ayudo con la estrategia, que la crisis, que, y como que, o sea, te escuchas tantas voces, eso es como cuando eres mamá, tienes que hacer esto, que tu hijo, y yo me sentía así. Ujú. Entonces dije, no, ya con los errores, con el escenario que tengo, dos, tres personas, las mejores, ¿cómo estructuramos esto? ¿Qué estábamos haciendo bien? ¿Qué estábamos haciendo mal? ¿Dónde podemos estructurar y fortalecer la transparencia? Listo, la gente quiere transparencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que arreglar? ¿Qué modificamos? ¿Cuáles son los proyectos que nos vuelven el alma a reír? ¿Qué va a ser más difícil? Claro, va a ser más difícil, pero no todo el mundo quitó la confianza en ti porque valoró la persona que eras y el propósito y el legado de 10 años. Entonces ahí empecé como a estructurar perfecto, quiénes y quiénes no, e hice todo un plan como si fuera un DOFA, literal, y creamos un Canva y dije, bueno, si antes éramos 50 personas, hoy seremos 4 saliendo adelante.
con esta estructura. Y así fue que yo creo que empecé a renacer, y yo uso mucho esa palabra en el sentido de volví a nacer con mi hija, las lecciones que ella me dio, y yo prometí, dije, hija, ojalá el mundo no te reciba muchas veces como nos ha recibido a nosotros las mujeres. Por eso estoy trabajando. Y yo creo que eso me dio una fuerza infinita y de no abandonar el sueño. Cuando viajé a Costa Rica a graduar las niñas, y ahorita en diciembre que graduamos 200 niñas, yo como que no quería aparecer, yo estaba desaparecida un poco con la fundación para que todo pudiera organizarse, y cuando las escuchaba de cómo les hemos cambiado la vida, dije, un momento, aférrate al legado que has dejado, porque son resultados tangibles, no es una cortina de humo, y sigue adelante con el propósito. Y eso me mantuvo viva, Gaby, y me mantiene hoy viva. Y te vuelves creativo. O sea, siempre digo yo que en medio del caos, la mente se prepara para crear un montón de soluciones, y te vuelves impresionantemente creativa y confías tanto en ti que lo haces realidad. No, Nadia, que no se puede, no, sí se puede, y terminas declarando y decretando, obviamente con una estrategia organizada, hacia dónde sí, hacia dónde no, vuelvo y te digo, confío hoy más en las personas que han fracasado 1000 veces y que han entrado en crisis 1000 veces, porque ya saben qué no se debe hacer, a las que todo ha salido perfecto. Entonces creo que es como la lección más grande que yo he tenido ahorita. Yo la verdad creo que las que te dicen que todo ha salido perfecto siempre están fingiendo, porque todos los emprendedores pasamos por altos y bajos y a todos nos pasan muchas cosas. Eso de lo que hablabas lo explica muy bien la teoría polivagal. Es esto de cómo volver a sentirse seguro cuando tu sistema nervioso, que hasta llegó a atacar a tu cuerpo en una situación de estrés, se conecta con tu comunidad y gracias a la gente que tienes alrededor puedes seguir adelante. Tú eres una demostración de eso. Yo además he visto fascinada el apoyo de tus amigos, de tu familia, de la gente del foro. Yo me perdí el foro el año pasado porque yo misma estaba enferma, este año no me lo pierdo. Te Pero enfermaste. sí, el año pasado fue un año complejo también porque el estrés es así cuando no lo vemos, pero qué bonito es ver eso que tú dices, que el trabajo de 10 años, no solamente de Nadia, sino de mucha gente que ha pasado por la fundación y le ha puesto mucho cariño, es un trabajo que se mantiene por sí mismo. Y yo eso te lo reconozco siempre y reconozco siempre la persona que eres. Y ahora me encanta ver todo lo que has aprendido y crecido. Ojalá el proceso no hubiese sido tan difícil, pero sé que ahora vas a llegar mucho más allá con todo lo que has aprendido. Estamos a punto de cerrar, pero a mí me gustaría que para cerrar esto, porque ya el domingo, aparte de ser día de elecciones en Colombia, es el Día de la Mujer. Así que a mí me encantaría que para cerrar el programa nos dejaras algunas ideas que quieres compartir con las emprendedoras mujeres que nos están escuchando y que han pasado o están pasando por situaciones complejas y difíciles. Bueno, la primera es que no temamos al fracaso, no temamos a caer, sino todo lo contrario. Creo que eso nos da más fuerza de salir más llenas de vida, de propósito. Pero ojo, si fracasamos y caemos, tenemos la obligación de aprender la enseñanza, de entender el para qué y no el por qué. Sí o sí, a las emprendedoras y especialmente a nosotras que tenemos fundaciones, todo el tema de estructura, de transparencia, debemos institucionalizarnos de una forma chévere. Y yo creo que el mensaje más clave es no castigar a quien lo hizo mal, sino todo lo contrario, prevenir. Miren, yo ya lo hice mal, les puedo enseñar qué no hay que hacer. Prevenir desde el amor. Y eso también lo entendí desde acá. La coherencia versus la realidad. Lo mismo que tú predicas en tu vida de lo que naces, debe ser también la realidad en la que tratas a las personas y en la que sacas tus proyectos adelante. Yo creo que las crisis reputacionales son más fuertes a veces que el impacto social por el daño mediático, pero nunca olvides que el legado debe volver a reconstruirse desde las bases, desde las comunidades.
no teman ser vulnerables, porque la vulnerabilidad, como tú decías, igual que lo de la resiliencia, no es un sinónimo de debilidad. Ser vulnerables es ser humanas. Y, y yo me mostré muy vulnerable y me daba rabia pensar que me vieran débil y todo lo contrario. Esto es lo que hay, es mi esencia. Yo no les voy a tapar lo que hay y esa vulnerabilidad es parte precisamente de la suma del éxito. Que cuando mires hacia atrás, seas la suma de todas las mujeres que has ayudado a brillar. Ese es el verdadero éxito, Gaby. Yo creo que mirar hacia atrás junto con el equipo que tengo ahorita y ver todas las mujeres y niñas que has ayudado a salir de la pobreza, que han tenido propósito de vida, todo, ese es el verdadero éxito. Y por supuesto ver a mis hijos. Entonces, el mensaje más lindo es, no nos celebremos entre mujeres, tengamos compasión, empatía y coherencia entre mujeres, porque a mí me expulsaron de comunidades de mujeres. Cuando la realidad y la coherencia son completamente diferentes, no hay nada que hacer. Entonces seamos coherentes con la realidad, abracémonos. No necesito que alguien nos esté celebrando, sino que en las crisis más duras te estén abrazando. Ese es el mensaje. Cuando tu amiga caiga, cuando tu hermana caiga, cuando tu emprendedora, hasta tu competencia, ¿qué necesitas? ¿Cómo aprendemos? No que caigan todas encima. Ese es el mensaje más bonito. Wow, wow, wow. Muchas gracias. Muchas gracias porque qué importante es que eso no se nos olvide. Que cuando cae quien está cerca o nuestra competencia, siempre los tratemos humanamente, pensando que eso nos puede pasar a nosotros en cualquier momento y nos pasa a todos muchas veces en la vida. No siempre estamos en lo más alto y recordar eso, no solo cuando uno es el que está en lo más bajo, sino cuando otro está en lo más bajo y necesita ayuda, qué importante es. Muchísimas gracias, Nadia querida, por dedicar estos minutos. Yo sé que volver a hablar en un podcast y en las cámaras y a la comunidad de emprendedores no es fácil, así que yo te estaré eternamente agradecida por haber aceptado estar acá. Y bueno, este año a todo lo que viene, se viene foro otra vez, se vienen programas y ahí estaremos para seguir apoyando a She's. Así es, mi Gaby linda. Muchas gracias y gracias por permanecer. Muchas gracias por escucharnos, a todas las mujeres que escuchan este podcast, que el domingo sea un día para recordar que el Día de la Mujer para nosotros puede ser todos los días. Si nos tratamos con más compasión, con más cariño, con más humanidad, si trabajamos en nuestra coherencia y en nuestras capacidades psicológicas. Y aquí está esta comunidad para todas ustedes también cada vez que lo necesiten. Gracias y nos vemos la próxima semana.